automáticamente cuantitativa. ¿Cuándo ponía yo este ejemplo? Bueno, pues cuando tú te documentas, cuando tú lees sobre el problema, investigas y tomas datos del INEGI, de la CONAPU, del ENSANUD, del Estatal del Empleo, sí, tomas ya sea prevalencias o porcentajes. Eso no hace que tu investigación sea cuantitativa, porque esa información no la generaste tú. Es solamente contextualizar el problema de investigación y pues obviamente si contextualizas, pues vas a poner algún número y obviamente alguna narrativa, ¿verdad? Y eso, o sea, el hecho de que tú escribas un antecedente de un problema no hace automáticamente tu investigación quali, ni el hecho de que reportes un porcentaje en tu planteamiento del problema hace automáticamente tu investigación quanti. Sale el quali o quanti, nos lo va a decir el tipo de variable que estamos usando y cómo vamos a abordar esa variable, qué metodología o qué diseño vamos a usar para abordar esa variable. Si tú levantas datos o procesas una encuesta, y de ahí tú con tus manitas y tu software, generas un porcentaje. Entonces esa pues podría ser que tuviera una orientación cuantitativa. Sin embargo, el consultar, recuerden esto, por favor, es importante, el consultar una fuente para estructurar o para plantear tu problema no hace a tu investigación cuantitativa. Esa idea es clara, la repasamos un buen rato la vez pasada. ¿Alguien tiene algún comentario sobre eso, una duda o es claro? Creo que alguien quiere participar porque hay un micro abierto. No sé si sea participación o accidente. Acuérdense no, que... Sí, puede ser mixto entonces. Sí, claro. Si tienes elementos de los dos, puede ser mixto. De hecho, vamos a revisar un concepto, ¿no? De las proporciones, porque también dentro de los mixtos, de los enfoques mixtos, puedes tener mucha proporción cuanti, poca proporción quali, 50-50 o poquito y mucho, ¿sale? Entonces, se pueden mezclar. A lo que yo voy es que la definición de quali quanti lo haces en tu variable, no en el planteamiento del problema. O sea, cuando tú estás explicándole al lector y estás plasmando los antecedentes, el marco teórico y eso, cuando tú estás escribiendo en esa parte, poner un porcentaje no hace tu investigación cuantitativa. ¿Sí? Eso va a ser hasta después, hasta que tú generes información, hasta que tú definas la variable, cómo la vas a estudiar, si quali o quanti, o vas a usar un enfoque mixto, claro. Por supuesto que se pueden usar enfoques mixtos, de hecho esa es nuestra última clase. Ahorita vamos a ver los diseños de la investigación y al final vamos a ver es diseños de la investigación. La siguiente clase nos vamos a ocupar únicamente en el diseño de investigación-acción. Aquí hay una situación, porque se han planteado que puede haber, no sé si también para ustedes o si sea solamente para maestría, a ver si a ustedes les suena este discurso, de que se plantearon diferentes tipos o tipos de trabajo para titularse. En este caso, digamos, las opciones alternativas que se propusieron, pues en realidad son diseños de la investigación. O sea, si yo digo tesis, debajo de la palabra tesis puede ir cualquier diseño, ¿sí? Cualquier diseño. Que son incluso los que se están proponiendo. En la investigación acción es uno, y eso no necesariamente le quita el título de tesis, ¿verdad? O sea, de todos modos es una tesis. Entonces, bien, vamos a comenzar en esta sesión. ¿Alguien quiere comentar respecto a lo que leyó? ¿Algo que le llamara la atención? ¿Algo que no sabía? Maestra, yo sí que... Sí, adelante, gracias. Sí, fíjese, bueno, creo que sí está un poquito claro
pues los métodos, ¿no? Que así que dicen que las tres aproximaciones que son el cuanti, cualitativo y mixto. Eh, de hecho, ya al ver, por ejemplo, en el método cualitativo, ya cuando entramos a los diseños, yo veo que, de hecho, casi hasta los nombres de cada uno de los diseños, pues hasta nos dice de qué tratan. Pero Ujú. como que se me hizo un poco muy complejo el primero, que es ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. De la teoría de, Teoría fundamentada. así es, de la teoría fundamental. Entonces se me hace un poco complicado y yo no sé cómo que entenderlo, como que ahí yo batallé como en agarrar el hilito, le digo, porque los otros, incluso hasta el nombre casi me decía de qué tratan. Entonces, pero pues supongo que eso lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Sí, vamos a revisar los diseños y vamos a tratar de puntualizar algunas cosas que a lo mejor quedarán en el aire. Una cosa que nos puede servir cuando nosotros hacemos este tipo de lecturas o nos aproximamos a este tipo de contenidos, que pues ustedes se pudieron dar cuenta que no son para nada, o sea, difícilmente son intuitivos, o sea, hay que como a lo mejor volverlo a leer o escribirlo o repensarlo. Este, para comprenderlo muy bien. Em, una cosa que puede ayudar es que ustedes identifiquen las diferencias que existen entre los tipos, o sea, entre los diseños. Recuerden que el propósito de este curso es un poco como familiarizarlos con los nombres, digamos, o sea, existen estos tipos de estudio y cuáles, obviamente los que se les están presentando son los diseños más usuales, más comunes. Hay muchos más diseños y la idea de aquí es que tú te quedes con la noción de decir, yo me acuerdo que en una clase vi que había unos diseños y luego entonces retomes estas lecturas y cuando tú vayas a utilizar ese diseño, te, te vayas de lleno sobre entender ese tipo de diseño en específico. O sea, ahorita es como plantearles a ustedes que existen estos diseños básicos y ya cuando tú elijas tu investigación, entonces tomas el nombre del diseño y te vas por ahí y escarbas y escarbas y escarbas y escarbas y lees mucho más. Obviamente los puntos que se dan ahorita son sumamente básicos, pero cuando tú vayas a hacer tu diseño de la investigación, el chiste es que tú profundices mucho en cómo se realiza. Por ejemplo, aquí en esta clase, no es menester el explicar cómo se levantan los datos para cada uno de los diseños. Y eso es muy importante cuando tú vayas a hacer tu tesis, pues que sepas cómo se levantan los datos en cierto tipo de diseños. ¿Sale? Pero tú teniendo en cuenta ya que existe, o sea, ubicarte, ¿es quali o es cuanti o es mixto? Ah, no, pues el mío va a ser quali. Ah, perfecto. Entonces, bueno, los diseños quali son estos. ¿Cuál voy a hacer? Este. Ah, ok, voy a ponerme a leer más de ese diseño en específico, porque igual, pues también los diseños pueden tener variantes y puede que alguna de las variantes calce mejor con lo que tú quieres hacer para tu trabajo de investigación. Entonces, sí, justamente ahorita vamos a comenzar con las características de los principales diseños cualitativos. Oiga, maestra, Sí, por ahí vi, bueno, no sé si apropiado, pero vi por ahí un ejemplo que igual y le puse que el del martillo y del clavo, ¿verdad? Pero más que nada era para que no se me olvidara. Donde estamos, digamos que vamos a construir, no es cierto, remodelar o arreglar nuestra casa, ¿verdad? Entonces, no sé, que mi primera tarea era a lo mejor poner un cuadro en la pared. Entonces, la herramienta que voy a utilizar a lo mejor es un martillo y voy a utilizar un clavo. ujú, Entonces, pero resulta que hay más tareas, no sé, a lo mejor arreglar un lavabo. Sabemos que esa herramienta no es exclusiva, o sea, con esa misma herramienta no puedo hacer todo lo que yo quiera hacer. Entonces hay que saber identificar qué herramienta vamos a utilizar y para qué, ¿verdad? Entonces, el clavo y el martillo pues no me van a servir para arreglar el lavabo y así recorriendo otras actividades. Entonces, yo lo asemejo a que pues si queremos hacer, no sé, tenemos un problema
vamos a plantear un problema y saber conocer las herramientas que vamos a utilizar y saber para dónde, qué camino debemos seguir, ¿verdad? Que para eso serían a lo mejor primero el método que vamos a utilizar y después los diseños, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, la idea es que, fíjate, para eso, qué interesante la analogía, porque para que tú puedas elegir la herramienta que quieres usar, tienes que tener definido qué es lo que vas a hacer. Entonces, haz de cuenta que el cuadro es tu variable y la forma de estudio de tu variable. ¿Cómo la voy a estudiar? Esta variable se puede medir en kilos o no, se puede medir en kilos. Voy a levantar un cuestionario, voy a hacer una reseña biográfica, o sea, qué es lo que voy a hacer? Y luego entonces ya cuando tú identifiques la tarea, que así lo has mencionado tú, cuando identifiques la tarea, entonces seleccionas la herramienta. Si lo haces al revés, o sea, si tú dices, yo voy a hacer una investigación-acción, así, si tu primera opción es elegir el clavo y el martillo y luego te aproximas a ver qué hay de tareas, lo más probable es que tú te equivoques, o sea, que no sea la forma pues correcta, ¿no? De hacer las cosas. Tú siempre el problema, ¿cuál es el problema? Acuérdense de los diagramas que vimos en la clase pasada. Primero es la idea, o sea, comienzo a identificar que hay una problemática, luego defino el problema. ¿Cómo defino el problema? Pues me pongo a leer, porque a lo mejor yo pienso que es un gran problema, ¿no? Este, un gran problema público, acuérdense que no todas las cosas que no están bien son problemas públicos. Esa definición, el otro día la leí de un trabajo de un alumno y dije, tan cierto que es, ¿verdad? O sea, ahorita ustedes lo que están tratando de hacer, pues es hacer definiciones de problema público. La escala de tu trabajo, bueno, ya la definirás con tu asesor y a lo mejor es un poco más en corto, ¿no? Algo que sea a lo mejor de funcionamiento en tu área de trabajo, un procedimiento, yo qué sé. Pero lo que trato de Maestra, no sé si nos escuche, pero al parecer su audio se apagó o no sé qué pasó, pero no le Sí, escuchamos nada. oye, sí se me Ah, apagó el audio, qué raro. A ver, ¿me escuchan ahora? Gracias por el aviso. sí, ahora sí, Sí, maestra. Tenía más diapositivas. ¿En dónde nos quedamos? Es que no empezó a decir ¿Qué nada. es? Como que luego después de la introducción, o sea, no escuchamos nada. Yo pensé que era el internet por lo de la lluvia que está ahorita y así,
Y como empezamos a mandar mensajes, Sí, es que acuérdense que no puedo ver los mensajes mientras esté Eh, proyectada la pantalla. A ver, pero ¿en dónde se quedaron? ¿Escucharon el ejemplo de Jaime? el ejemplo de Jaime sí. Sí, ok, que Ya él hasta allí. hablaba de un martillo y un cuadro, un martillo, un clavo y un cuadro, ¿no? Y luego yo retomé la analogía y les decía que primero había que decidir o definir la tarea. La tarea era el cuadro. O sea, ¿cuál es mi problema? Mi problema de investigación, ¿cuál es? Para elegir la herramienta. Esa herramienta sería mi diseño, ¿sí? Y según la tarea que tengo que hacer, elijo el diseño. No al revés. No agarro el clavo y el martillo y luego me voy a la casa a ver qué puedo hacer con el clavo y el martillo. Eso no se hace así. Entonces, enfatizo bastante en que ustedes tengan definidas, que tengan definido su problema de estudio y a la vez, perdón, cuando hablo de la definición del problema de estudio, hablo también de el asunto de que le pongan a su variable una métrica, cómo voy a medirla. O sea, yo ya sé que voy a medir obesidad y tengo que ver cómo voy a medir obesidad, ¿sale? Si voy a usar IMC, si voy a usar pliegues cutáneos o qué voy a usar para medir obesidad. Entonces, definir no solo el problema, sino cómo se va a medir la variable, ¿sí? Obesidad es el problema, cómo se va a medir la variable es el índice de masa corporal, ¿sí? Ojalá y tuviera yo un pequeño pizarrón aquí, porque sí tengo, pero pues con el mouse no creen que les puedo ayudar mucho en mis trazos para poder hacer una figura, pero bueno, creo que esa analogía es bastante buena. Luego de hacer ese comentario, les decía yo que imaginen ustedes que a ver, ustedes me dicen si se ve mi pantalla, por favor. Pues, ya debe verse mi pantalla. Sí, sí se ve, maestra. Gracias. Les decía yo que imaginen que, o sea, ahorita estábamos diciendo, bueno, es que la gran interrogante y la que yo quiero que ustedes tengan claro al finalizar esta clase, o sea, no pretendo que salgan de la materia de diseño de la investigación sabiendo 200% cuál diseño van a usar. Lo que quiero es que ustedes tengan el criterio suficiente para decir o para seleccionar el diseño cuando sea el momento. Les decía yo que este es una primera aproximación y cuando tú ya vayas a envolverte en ese tema, en ese proyecto de investigación, retomas por el nombre narrativo. Ah, muy bien, y te pones a leer. Porque cuando vayas leyendo, lo más probable es que te aparezcan formas como cómo se realiza, por ejemplo, la recolección de datos, etcétera, ¿sí? Entonces, imaginen que cada uno de estos, teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, fenomenológico, investigación, acción, son carpas de colores, carpas como las de un circo, ¿no? Y entonces les comentaba que dentro de esa carpa, pues suceden cosas y una de esas cosas que suceden, pues es la metodología, ¿sí? La metodología es el cómo, este es el nombre de aquello que vas a hacer, pero dentro de esta carpa está la metodología y les comentaba yo que el primer renglón cuando tú escribes tu metodología, pues obviamente va a ser el diseño, ¿verdad? El diseño etnográfico, no sé qué, no sé qué. Y en el primer renglón tú vas a poner de dónde provienen tus datos. Si tú los sacaste de una encuesta nacional, si tú generaste los datos, si tú los levantaste con un cuestionario, tienes que poner el cuestionario, o sea, ¿cómo se llama el cuestionario? Si ya es un instrumento validado, pues a lo mejor yo puedo decir, utiliza la escala mexicana de seguridad alimentaria para aplicarla a 450 alumnos del campus siglo XXI, que pertenecen al área de la salud, con un muestreo aleatorio simple, y esa es la metodología, ¿sí? La cosa es que dentro del diseño está la metodología y dentro de la metodología describo cada paso
cada escaloncito chiquito que me va a llevar hacia allá, ¿sí? En el objetivo se pone evaluar la seguridad alimentaria. En la metodología se aplicó un cuestionario de la escala mexicana de seguridad alimentaria, 450 alumnos del campus 1 o el campus del área de la salud, con las características tales y tales y con con un muestreo aleatorio simple. ¿Se dan cuenta? O sea, en la tesis o en el proyecto de investigación, una cosa que tiene que ser bien clara y que ustedes deben guardar, y por eso es tan importante que no se les pierda de vista el problema, o sea, cuál es el problema y cómo estoy midiendo la variable, porque si no lo entendiste, tú te vas a tardar mucho en definir tu variable. Te vas a tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No importa. No importa cuánto te tardes siempre y cuando tengas definido el problema. Si no has definido correctamente el problema, o sea, si tú a la semana 1 ya te agarras escribiendo según tu objetivo, y no sé qué, y no has entendido el problema, lo que vas a hacer es saltar de idea en idea. Y te va a pasar esto que estábamos comentando en la clase anterior, que te pones a leer y esto también es interesante, y esto también es interesante, y esto también es interesante, y entonces haces la tesis de Buzz Lightyear, ¿verdad? Así, al infinito y más allá. Y la cosa es que a ti te quede perfectamente claro el problema, cómo voy a estudiar ese problema. ¿Cuál es mi problema y cómo voy a estudiar ese problema? Si esas dos cositas tú las tienes claras, puedes ir y venir desde el planteamiento del problema hasta la metodología con una consistencia en las ideas y un orden precioso. Pero esa es la clave de este asunto, ¿no? Bien, entonces miren, vamos a ver las características de cada uno de los diseños, de cada uno de los diseños que estuvieron revisando. Entonces, fíjense en esta primera característica, nos dice qué tipo de problema tienes. Elijamos nuestra herramienta. ¿Sí? Estas son nuestras herramientas. Elijamos nuestra herramienta específica o más adecuada para el tipo de problema. Y dice la teoría fundamentada, cuando no disponemos de teorías o son inadecuadas para el contexto, tiempo, casos o muestras o circunstancias, etcétera. O sea, no sabemos cómo por qué está sucediendo eso. La teoría fundamentada podría ser. Normalmente, yo creo que ese es un nivel como filosófico muy profundo, porque normalmente en la evidencia que ya existe tenemos como nociones o ya alguien trató de explicar o de darnos una evidencia del por qué sucede. O sea, ya existe una teoría, estoy entrecomillando, ahorita nomás que no me pueden ver porque no tengo cámara, pero entrecomillo esto, para todo ya tenemos una teoría. Sí, por ejemplo, en salud ya sabemos por qué sucede la diabetes, ya tenemos una teoría, ¿sale? Entonces, normalmente este tipo de estudios, los de teoría, pues son como más de índole filosófico, como por eso justamente la palabra teoría dentro de su nombre, porque la idea es como teorizar. Yo lo percibo tipo de diseño como hasta en un cierto nivel de abstracción muy importante. Ahorita vamos a ver más adelante cómo se va desarrollando este tema. Luego los etnográficos, cuando se pretende describir, entender y explicar un sistema social, ¿sí? Acuérdense que normalmente cuando trabajamos estudios qualis, pues tenemos un contexto determinado, o sea, un mismo evento en esta sociedad zacatecana implica o tiene diferente contexto. Por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada, un asesinato en un contexto de Zacatecas tiene o sea, si yo hiciera como la misma revisión en otro contexto, en otra ciudad del mundo, pues es diferente. O sea, el resultado que yo voy a tener de eso es diferente justamente por el sistema social que se tiene. Luego tenemos los narrativos, cuando las historias
detalladas ayudan a comprender el problema. Ese va a ser mi criterio para elegir ese tipo de diseño. O sea, si yo detallo esa situación, me va a ayudar a entender el problema. Los fenomenológicos, cuando se busca entender las experiencias de personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de este fenómeno. Y la investigación-acción es cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio. De hecho, dentro de la investigación-acción, pues justo están esas dos cosas, ¿no? O sea, la investigas y luego intervienes. En estos de aquí, al parecer, pues no es propiamente una intervención, ¿se fijan? Vamos a ver qué más nos dice. Dice que disciplinas en las cuales se cuenta con más antecedentes de ese tipo de estudios. Entonces, la teoría fundamentada, pues, ciencias sociales y del comportamiento humano. Aquí dice de las ingenierías. En los etnográficos es antropología, arqueología, ciencias administrativas y negocios. Acuérdense que pretendemos describir, entender y explicar un sistema social. Diría yo que hasta, bueno, en la administrativa, pues hasta en marketing, ¿no? De alguna forma, porque recuerden que todo lo que hay en los supermercados está estudiado, o sea, está estudiado el color del empaque, el tamaño, la posición que tienen en el anaquel, cuál más probablemente vas a agarrar tú, o sea, en dónde colocamos las cosas que a los niños les puede interesar. O sea, ¿por qué hay chicles en la caja cuando tú ya vas a pagar, ¿no? Si se supone que ya finalizaste tus compras y todo esto. Entonces, eso también lleva a investigación. No, a lo mejor nos parece un poco ajeno porque el tipo de investigación que hacemos nosotros es de otra naturaleza, pero pues eso también tiene de investigación. En los narrativos, en las humanidades, historias, ciencias sociales y ciencias de la salud. Aquí yo diría que en el área de la salud, por ejemplo, en los estudios epidemiológicos importa mucho los eventos y cómo sucedieron los eventos. Hubo un problema con una persona que tiene un virus y luego al día siguiente y luego dentro de 3 meses y luego se expandió al resto del mundo en tantos meses, fue de esta manera, ta. Entonces, la cosa que nos va dando acá, acuérdense que los narrativos tienen como característica esta parte de la cronología. Nos importa cuánto tiempo pasó desde que la persona comió el alimento hasta cuando enfermó. Es una analogía, ¿eh? No estoy diciendo que eso sea un estudio narrativo, pero un poco para ubicarnos tantito. En los fenomenológicos, pues en la psicología, la educación, ciencias de la salud también, ciencias naturales e ingenierías. Investigación, acción en ciencias sociales, ciencias ambientales, ciencias de la salud e ingenierías. Cualquiera aquí pudiéramos haber pensado antes de revisar esta tabla en el libro que todo lo que tenga que ver con estudios cualitativos estaría completamente desvinculado de una ingeniería, ¿no? O sea, ubicas tú como la ingeniería son números, son fórmulas, pero no, ¿cómo vamos a hacer un estudio cualitativo en una ingeniería? O seguramente si la ingeniería no encontró respuesta en un modelo cuanti, pues la va a buscar en un modelo quali. Luego tenemos las características, que es el objeto de estudio. La teoría fundamentada estudia los procesos, acción e interacciones entre los individuos, los etnográficos, sistemas sociales como un todo, los narrativos, uno o más individuos y sus historias o varias historias de un evento, los fenomenológicos, individuos que hayan compartido la experiencia o el fenómeno, la investigación-acción problemática de un grupo o comunidad académica, social, política, etcétera. Miren, aquí están los instrumentos de recolección, que luego era lo que yo les decía. ¿Qué datos vas a usar? Esos datos ya existen, esos datos tú los vas a levantar. Tienes el instrumento para levantar esos datos. Entonces, el instrumento de recolección de datos más comunes es para la teoría fundamentada, entrevistas y grupos de enfoque,
para los etnográficos, observación participante, notas de campo, entrevistas, documentos, aquí dice documentos de toda clase y artefactos que también podrían ser como, pues lo relacionados a un poco a la historia, ¿no? A esa sociedad, objetos propiamente. En los narrativos, entrevistas y documentos, escritos, audios y videos. En los fenomenológicos, observación, entrevistas y grupos de enfoque. Y en la investigación-acción, entrevistas, reuniones grupales, grupos de enfoque, foros de discusión, reuniones de trabajo, cuestionarios. O sea, en la investigación-acción, acuérdense que esto que estamos revisando son los mínimos indispensables, o sea, son aspectos muy básicos. No significa que porque no están en la tabla no se puedan llevar a cabo, ¿no? Que no se puedan, o sea, simplemente este es como un ejemplo. Ubiquen ustedes aquí que en todos los tipos, en todos los diseños de investigación, vamos tratando de hacer a buscar esas diferencias y similitudes. En todos los diseños, las entrevistas son una opción para la recolección de los datos. ¿Sale? Acuérdense que una entrevista no es como de, pues ahorita lo pesco aquí en el pasillo, no, tiene que tener una estructura que tiene que ser un instrumento que te ayude a medir lo que tú quieres medir. O sea, no vas a llegar así como con una persona a preguntarle lo que se te ocurra. Elabora tus preguntas en caso de que el instrumento no exista. Puede ser que exista, lo leas y lo adecúes. Y entonces le pones instrumento basado en y citas ese instrumento en el que te basaste. Puede ser que hagas tu instrumento tú y que te digas, de acuerdo a lo que he leído, esto se puede preguntar así. Haces tus preguntas y lo que puedes hacer es, vas con un experto o con varios y contrastas tus preguntas. Les preguntas a ellos la opinión sobre sus preguntas, sobre tus preguntas, y pueden ellos decirte, ¿sabes qué? Esto mejor así, modificas tu cuestionario y luego entonces tienes un instrumento que si no está validado propiamente dicho, porque validado es que ya se haya usado para medir eso, pues al menos tiene la recomendación de un experto y eso nos ayuda con el tema de validez interna. Nos va a importar que lo que preguntemos sea realmente lo que queremos saber y que lo que queremos saber sea realmente lo que nos ayuda a responder nuestra pregunta de investigación, ¿sale? Fíjense qué importante es esta parte, muy, muy importante. Si tú hiciste las preguntas sin leer desde tu ronco pecho, esa entrevista que tú estás haciendo no tiene validez alguna, no sirve para nada, ¿sale? Necesitas tener un enfoque previo, ver cómo le hago para llegar a resolver esta pregunta de investigación. Te los digo para que al rato no les regresen los trabajos, ¿no? A ver, alguien ayúdame con el primer renglón para tomarme un traguito de café. Con el primer renglón de la tabla. Sí, por favor. Ok, es teoría fundamentada. Estrategia de análisis de los datos. Codificación abierta, axial y selectiva en primero y segundo plano. ¿Lo de abajo también? Hacia tu derecha, al etnográfico. Ok. Etnográfico, triangulación, integración de las evidencias, narrativos, cronología de eventos e historias, ensamblaje de elementos que integran la historia, encuentro de la historia por parte del investigador. Para los fenomenológicos, unidades de significado, categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. Para la investigación-acción, involucrar a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar los datos y el análisis del mismo. Ok, gracias. Bien, la codificación de la que se habla en la teoría fundamentada, que dice abierta, axial y selectiva, se refiere a que cuando nosotros tenemos un problema de investigación, tenemos, digámoslo así, categorías.
La abierta o a lo que se refiere con codificación abierta son como ideas generales y luego al axial se va haciendo particular y selectiva se va haciendo particular. Piensa en esta codificación como de lo general a lo particular. O sea, lo abierto es una gran idea, una gran categoría gigante y luego esa categoría se va haciendo más específica y más específica. Como si fuera una biblioteca, ¿no? O sea, tenemos una biblioteca y dentro de esa biblioteca tenemos el área de humanidades y dentro de humanidades tenemos el área de sociales y dentro de sociales tenemos los libros de qué les gusta. Bueno, corríjanme si no es así, pero de filosofía, ¿sale? Es una gran categoría que contiene otras más pequeñas y entonces cuando yo hago una investigación, me conviene hacer la codificación porque la codificación me ayuda a hacerla, como darle un orden a las ideas. ¿Sí? Cuando tú hagas una investigación, supongamos que haces una entrevista, y vas a entrevistar a diferentes actores, ¿no? Así, pues, no sé, a un presidente municipal, a una señora de la comunidad, a un niño de la comunidad, a alguien que está en la administración pública, a una persona del transporte público, yo qué sé, o sea, tienes diferentes entrevistas porque te van a ayudar a, a darle respuesta a tu pregunta de investigación. Entonces, todas esas personas, si existe, por ejemplo, el problema de seguridad, pues todas esas personas te van a hablar del problema de seguridad. Tú les preguntaste eso en tu entrevista. Entonces, para ordenar las ideas se utilizan estas codificaciones, porque si no, haz de cuenta que tú no puedes generar de cada respuesta pues una sola variable, o sea, lo que vas a hacer es, bueno, fulanito, en el tema, por ejemplo, de percepción de inseguridad. Estoy haciendo ejemplos burdos para que sean muy claros. Por supuesto que no es así de simple. Supongamos que todos te hicieron un aporte al tema de cómo perciben la inseguridad. Entonces tú vas a, o sea, la gran categoría, pues es percepción de la inseguridad, ¿no? Y luego vas a hacer como subcategorías en donde vas a identificar cómo percibe cada una de esas personas la inseguridad. A lo mejor alguien la percibe porque le roban, ¿no? Alguien porque la manosean o porque lo agreden físicamente, etcétera. Entonces, lo que tú vas a hacer es, vas a ir como conjuntando aquellas cosas que se parecen y vas a ir categorizando. Puedes ir haciendo categorías en relación al tipo de las ideas. En los etnográficos, pues ya vimos que es un tema como que está vinculado al sistema social, o sea, no solamente es como el evento, sino el contexto del evento. En los narrativos, yo creo que la palabra cronología es aquella gran palabra que los hace diferentes a los otros tipos de estudio. Dice, fíjense aquí, ensambla eventos, de elementos, perdón, que integran la historia. Entonces, igual, vas a tener que comenzar a vincular estas, a lo mejor, diferentes versiones o diferentes respuestas de diferentes actores y vas a hacer un tejido, un ensamblaje. Vas a tener que tener cuidado en qué momento sucedió, si fue antes o fue después, si fue al mismo tiempo, y comenzar a tejer aquella investigación obedeciendo siempre a la parte cronológica. Aquí dice que en los fenomenológicos son unidades de significado, categorías, descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. También es como, ¿cómo decirlo? A ver. Déjenme pensar un mejor ejemplo que para darles del fenomenológico. Y al igual que en las otras investigaciones que he estado como mencionando, así someramente, o sea, lo que nosotros buscamos es, en el fenomenológico, es entender una situación que sucede dentro de, puede ser, un grupo social, ¿no? O sea, acá los etnográficos tienen más consideración sobre el contexto social
los fenomenológicos igual pueden hacerse en un contexto más particular. Pero igual hay una situación y que tratamos de entender el porqué de esa situación. Maestra, Sí, bueno, yo medio, como ese diseño medio me llamó la atención, el yo había fenomenológico. pensado, ajá, yo había pensado en un ejemplo, no sé si esté bien o esté mal. A ver, Por ejemplo, eh, hablando del fenómeno del crimen organizado, dentro de, hay mucha gente que ha sufrido la pérdida de un familiar sí, y no lo han encontrado, ¿verdad? O sea, muchos han muerto, pero muchos de ellos no han sido encontrados. Entonces yo pienso que ellos en particular, esa gente que vive ese duelo, pues no lo pueden cerrar, ¿verdad? Ellos como que ven las cosas de diferente modo, siento yo. Bueno, es un ejemplo que se me ocurrió. sí, ¿a ti te interesaría, por ejemplo, estudiar como las consecuencias de que no hayan encontrado a su familiar? ¿O en qué sentido te interesa? ¿Como en el sentido psicológico de la víctima o como fenómeno a nivel, por ejemplo, administrativo? Puede ser, no sé, porque acuérdense que también cuando una persona no está muerta, pues sigue corriendo su anualidad de la tarjeta, su mensualidad del celular, si tenía algún seguro de gastos médicos o cualquier cosa. O sea, esta parte tiene muchas formas de verse, porque a lo mejor tú puedes tener el interés en estudiar, por ejemplo, los aspectos psicológicos de las víctimas, o sea, Sí, los familiares más que que se nada, quedaron. sí, André, por ese lado, ¿no? Algo así como Ajá. psicológico social, o sea, porque al final de cuentas no es, por ejemplo, como una madre que no encuentra a su hijo. Tal vez ese hijo, pues, Ajá. tiene familia, tiene hijos, tiene esposa, Hijos, eh, ajá, sí, ajá, exactamente. dejó un trabajo, bueno, tiene muchas, Sí, por supuesto como el tema de el sustento económico para la familia. O sea, creo que yo sí considero que se está correctamente ubicado en el diseño. Porque, por ejemplo, si lo estudiaras desde teoría fundamentada, lo que tú intentarías hacer es encontrar digamos, el motivo o tratar de generar una teoría de por qué sucede o sea, esta situación de, digamos, típicamente, como tratar de hacer a ¿cómo? lo mejor y sí, a lo mejor y sí, ¿no, maestra? Si pudiera, bueno, no sé, pudiera abarcar todos los diseños, porque Pues, siento que estamos muy atrás en esos ámbitos, como que nadie le ha puesto particular atención a este fenómeno, ujú, y de por ahí podríamos partir, no sé, algo de la teoría fundamentada, desde el diseño emergente, creo yo, que no sea tan estricto, ujú. y no sé, igual el etnográfico creo que ha sido ya por varias comunidades en específico, pudieran ser más afectadas unas que otras. Hoy, por ejemplo, veíamos cómo Yucatán tiene como números así bien bajos, Sí, a comparación de de Zacatecas, nosotros, ¿verdad? De con sí. nosotros. Dices, bueno, pues entonces le doy a lo mejor un poquito más de prioridad a los estados donde hay más actividad, ¿no? Y siento que de la narrativa, por ejemplo, en el narrativo, este es un fenómeno que ya tiene años, Mm. mucho tiempo, y no lo hemos, no, apenas está como que así ya tomando No lo interés. hemos escrito, Ajá, no porque hay, tampoco es como que no nos importe, ¿verdad? Nos asusta ajá, y todo esto, pero la parte de la solución de los problemas muchas veces viene justamente de que tengamos la evidencia y esta parte de decir, a ver, esto ya se estudió, ya se leyó, por eso es importante
que actores como ustedes comiencen justamente estas reflexiones y a lo mejor yo siempre les he dicho, a lo mejor no es como digamos, o sea, que este tipo de información no sirve únicamente para hacer una tesis, sino que para brindar cimientos para lo que sigue y lo que sigue. Ahorita que tú mencionabas el enfoque fenomenológico y que me dijiste, pues es que tenemos nosotros muchos más, que supongo que hablabas de los asesinatos, ¿no? Y de los, ¿sí? Sí, maestra. Mucho más que Yucatán, pues es que también eso es un problema de salud pública. Entonces, aquí lo que yo creo que tu ejemplo es adecuado, yo creo que nos faltaría como enfocar qué o desde dónde lo quieres estudiar tú. O sea, lo puedes ver como o sea, estamos hablando de una persona o una familia que pierde un miembro porque no lo encuentran. ¿Sí? O sea, no lo encuentran. Ese es el fenómeno. Entonces tú lo puedes estudiar desde muchos enfoques, o sea, lo puedes estudiar desde el tema de salud pública, o sea, es un problema de salud pública porque tenemos a estas personas probablemente con daño psicológico severo, porque tenemos a lo mejor una defunción, probablemente, ¿no? Porque tenemos, etcétera, etcétera. O sea, qué interesante es que tú consigas concretar exactamente cómo quisieras estudiar esa variable. Porque, Desde luego, sí, por ejemplo, ahí entiendo cuando usted se refiere a que tengamos bien planteado nuestra, nuestra problemática, ¿verdad? mm, Porque entre más investigas, entre más te sumerges en el tema, pues resultan más cosas, ¿verdad? Más sí, variantes interesantes que dices, pues esto también es importante, o sí eso es. también, o esto también. Entonces, como Sí. que ya lo tienes bien definido, ¿no? Sí, y luego, o sea, nosotros como tenemos este afán de encontrar una solución o de proponer algo, todo nos resulta interesante y lo que termina haciendo es que es tan amplio y tan inespecífico que en realidad el aporte no es mucho. Tú agárrate de una sola, o sea, un solo cordón de zapato, una sola agujeta y vete por esa línea. Tú vas a ver cuando vayas leyendo, tú vas a decir, ay, no manches, o sea, esto que estoy haciendo no es nada, el problema es gigante, pero te aseguro que es mejor atarte unas botas con una sola cinta que tener 1000 cintas y que ninguna apriete. O sea, tú vas a percibir en el momento en el que comiences a hacer tu investigación que a lo mejor es insuficiente, que no abarca lo importante y todo eso, pero si tú haces algo que está bien hecho, aunque sea pequeño, tú puedes, o sea, eso no es privativo, no es como que ya acabaste eso y ya nunca vas a volver a hacer jamás nada. No, al contrario, o sea, en ese sentido, que tú entiendas la claridad, a mí me queda claro cuál es el problema, cómo voy a medir mi variable, cuál va a ser mi diseño, cuál va a ser mi metodología, cómo voy a presentar mis resultados y para qué van a servir mis resultados. Cuando tú tengas clara esa rayita y que la ejecutes con una sola problemática, cuando tú le entiendas ese camino, porque aparte es la primera vez para muchos que van a recorrer ese camino. Entonces, si tú recorres ese camino con una velita en la mano, pues es diferente a que si te llevas todos los candelabros de la iglesia por todo ese camino. ¿Va? Entonces, una sola, una sola cosa bien hecha ayuda más que 1000 cosas que no tienen pies ni cabeza. Por eso tanto la insistencia, define tu variable, define tu variable, define tu variable. Puedes incluir, o sea, tú ahorita decías, es que esas cosas sabemos que pasan desde hace mucho, esto, bla, bla, o sea, el contexto, claro, claro que puedes contextualizar, pero contextualizar no es lo mismo. O sea, contextualizar es describir, aquí hay una pantalla que tiene 14 pulgadas, hay una silla negra, hay un escritorio, hay un teclado, contextualizo. El que me está leyendo sabe más o menos cómo está alrededor de ese fenómeno que voy a comenzar a describir. No es lo mismo eso
a que yo te explique de cuántos píxeles es la pantalla, cuántos discos duros tiene la computadora, sí, y que me meta yo en las especificaciones técnicas de cuántos de RAM y todo eso, me explico. O sea, no es dejar fuera todo lo demás que también es interesante, sino focalizarte y centrarte en una sola cosa para que luego, cuando tú ya describiste todo, porque a lo mejor tu fenómeno a describir era el mouse de la computadora, ¿no? En ese sí te centras y describes todo a profundidad, explicas, etcétera, contextualizas. A lo mejor cuando termines eso, o sea, luego vas a decir, bueno, ya acabé con el mouse, ahora sigo con el teclado, y ahora sigo con la pantalla, y ahora sigo con la silla. Y vas, integrando estos elementos que te resultan importantes para ese problema. La gente que tiene en realidad idea de lo que hacen investigaciones porque ya lleva 35 años trabajando en eso. Y lo hacen uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. ¿Me explico? O sea, no intentemos que en un proyecto salga la solución a todo. Intentemos que en un proyecto consiga yo la definición. Yo entiendo lo que estoy haciendo, yo entiendo cómo se hace y entonces en función de eso puedo yo ganar experiencia para que la investigación que sigue sea mejor. Yo lo puedo hacer mejor y lo puedo hacer mejor y así. Y eso no es, o sea, no es de los sujetos de este grupo, no. Pues evidentemente si tienes más experiencia, pues vas mejorando tus procesos autónomos, o sea, tus propios formas de pensar, tu propia forma de escribir incluso. Entonces, sí, me parece que esa alusión que haces es interesante, es importante. Mira, tú ya ubicaste como esta parte de que lo tuyo queda en lo fenomenológico, entonces incluso, o sea, podrías como leer y releer la forma en la que estás pensando. Por ejemplo, yo preguntaría en ese sentido, ¿cómo se haría la recolección de datos? Qué interesante va a ser cuando tú quieras recolectar los datos. ¿Se puede hacer de forma directa? O sea, yo puedo ir con la víctima, con la persona que sufrió la pérdida o tiene su familiar desaparecido. Puedo ir y preguntarle de manera frontal o hay técnicas. Ya que lo plantea así, maestra, hasta está peligroso. Exactamente, o sea, a eso yo me refiero, por ejemplo, con el alcance de tu investigación. ¿Cuáles son tus capacidades técnicas, logísticas? Acuérdense que hablamos siempre de los recursos, tus recursos económicos, tus recursos, tú como persona, ¿no? Tú como recurso humano, ¿cómo harías esta pregunta? Yo no dudo que existe forma de recopilar esa información. No lo dudo ni tantito, pero para eso tú te vas a tener que poner a leer y ver cómo se recoge esa información. Por ejemplo, si fuera permitido, digamos, hacerlo de forma frontal, yo estoy muy segura que la recomendación de cualquier texto que tú leas es que la información no la recojas con un nombre. O sea, va a ser folio 2534 y esta es la situación. O sea, no vas a ponerle la mamá de fulanita de tal me dijo que, porque ¿qué cosas pueden pasar con eso? Una, el sesgo, o sea, la persona te va a decir mentiras porque ya tiene su nombre, ¿no? Esa es una posibilidad. Te va a decir información que no es cierto. Si tú le preguntas con nombre y apellido, ¿no? Entonces, mira qué importante es que tú ya comenzaste a hacer la definición del problema. O sea, tú ya dices, pues a mí me interesa el tema de víctimas, de desaparecidos, o sea, de familiares de desaparecidos. Ahí está el problema, es un problema público, evidentemente. Esa parte ya está. Ahora sigues a la parte 2. ¿Cómo mido la variable? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sale? Entonces, súper bien que comenzaste ese proceso, o sea, ya a lo mejor aquí estamos como dando ejemplos, ¿no? A lo mejor no es ese el proyecto que tú vas a hacer, pero el ejemplo es muy bueno. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo pienso que en el tema de seguridad debemos aún más tener una muy buena lectura.
muy, muy buena lectura, porque necesitamos cuidar no solamente la información, o sea, que a la hora que yo le pregunte a alguien no me diga mentiras. Y eso depende cómo preguntes tú. Y la segunda es cuidar también tu integridad física. O sea, porque no estamos hablando de enchiladas aquí. Entonces, lo que no pretendo desalentarte en este estudio es simplemente que puedas ubicar. Por ejemplo, a mí se me ocurre, yo qué sé, haces un cuestionario en el Google, ¿no? De estos cuestionarios que te mandan la liga y contestas y lo mandas a una asociación que trabaja con personas desaparecidas. Y esa persona, la que sea que esté al frente de la asociación, ella puede pasar la liga a las personas y así las personas se sienten protegidas porque tú no los conoces, te pueden dar información verídica y tú puedes resguardar tu integridad física, no involucrarte posiblemente con problemas de esa índole. A lo mejor tú puedes hacer una llamada telefónica por este intermediario que sea alguien de una asociación. ¿Me explico? O sea, Oiga, imposible maestra, no es. ¿Sí? y ahí en ese caso no podemos utilizar más como preguntas cerradas, así como para no dar tanta opción a que pues nos digan cosas que a lo mejor no son ciertas. Yo creo que el hecho de que te digan algo que es cierto o no depende más de qué tan expuestos se perciban ellos o ellas, de qué tan expuesto se siente tu entrevistado. Por ejemplo, si vas a una secundaria y haces un cuestionario de educación sexual, aunque la respuesta sea sí o no, es muy probable que te sesguen la información si tú haces la pregunta enfrente de ellos con la mamá ahí, a que si haces la pregunta en el salón, a que si haces la pregunta en un papel, o sea, tú llegas y les entregas el cuestionario a todos sin nombre y ellos te pueden contestar como con más libertad porque saben que no los estás vinculando a la información. Siempre va a existir este sesgo, el sesgo de que alguien te conteste algo que es mentiras. Siempre existe, todas las investigaciones lo tienen, todas, absolutamente todas. O sea, si yo voy como encuestador del INEGI oiga, ¿cuánto gana? Me pueden echar mentiras, sin problema. El tema es que yo como investigador tengo que cubrir todos los flancos para que eso pueda evitarse lo más De posible. hecho, maestra, bueno, ya particularmente me tocó no vivirlos, o sea, pero de primera mano escuchar de lo que estamos hablando, de los sesgos, ¿no? Ajá. Acudimos a un de aquí de la escuela por parte de la maestra María de la Luz. Uh-huh. Fuimos a acompañar a los comités de búsqueda de personas desaparecidas. De Uh-huh. entrada, pues sí, como usted lo llama, o sea, nos acompañaba Guardia Nacional, nos acompañaba Policía Estatal, así teníamos todo un contingente de seguridad porque era Uh-huh. peligroso que nos vieran buscando a la gente, los mismos grupos delictivos. Entonces, los colectivos están formados, de hecho los colectivos nacieron no los formaron las instituciones, lo formó No, la gente, familiares. Uh-huh. familiares. Los familiares fueron quienes, o sea, ya es demasiado, es tanto que, bueno, ya así como que dijeron, bueno, a ver qué onda, vamos a hacer algo, ¿no? Pero los colectivos son formados por los familiares. Uh-huh. Entonces ya acá, platicando y a lo que iba de los sesgos, en el comité todo estaba muy padre y todo el rollo, pero ya decían que había, no como infiltrados, sino que una de las personas integrantes del comité, en el afán de querer ella, tener una respuesta, llevaba información a, pues, o A los sea, grupos. Uh-huh. a los grupos. Ellos, pues, no sé, como que le lavaban
la cabeza de que sí, es que nosotros sabemos dónde, yo me acuerdo que la vimos así, y ellos le preguntaban la información, que a dónde iban, que dónde iban a estar y todo eso, y pues a lo mejor ella con el afán de querer tener una respuesta y pues de todo el trabajo que era el colectivo, les llevaba información a ellos. Qué grave. ¿Y vieron ustedes el documental de Marcela Escobedo? ¿En Justo ese Netflix? le iba a decir, maestra, Sí, las 3 muertes de Marisela Escobedo se llama el Marisela. documental, Sí, de ese. Maricela Marisela Escobedo, Escobedo. ¿no? Sí. Muy triste. Sí, y fíjate, ahorita con la propuesta que tú estás haciendo, yo me pregunto, o sea, ¿cuál va a ser el propósito? Si tú quieres hacer una investigación, ¿cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el fin último de esta investigación? O sea, sería, digo, porque tú puedes plantear el objetivo que tú quieras. O sea, puede ser que el único objetivo sea describir, puede ser que el objetivo sea a lo mejor, no sé, vincularte con algún experto o tratar de hacer un programa de acompañamiento o qué es lo que tú pretendes realizar cuando ya lleves a cabo tu investigación. Yo, por ejemplo, soy una persona que con ese tipo de temas soy sumamente sensible. O sea, yo no puedo involucrarme con eso porque me gana. Está completamente fuera de mi capacidad humana eso. Es demasiado fuerte para mí. Entonces, eh, o sea, la parte en la que tú, bueno, obviamente te interesa porque pues es un tema sumamente delicado, es de interés público, requiere de inmediata atención, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer con esa información o con esa investigación? Esa parte sería también importante que la definieras como de entrada, porque también en función del propósito de la investigación, pues serían a lo mejor tu tipo de entrevistas, ¿sí me explico? O sea, si el asunto es como hacer la descripción del suceso, pues sería un narrativo, ¿no? O sea, pasó esto y luego pasó esto y luego pasó esto. O sea, como escribir lo sucedido sería un narrativo, pero ya si intentas hacer un poco más como la explicación del fenómeno, habría que pensar hacia dónde lo quieres orientar o qué quieres conseguir con esa investigación. Si ya hay algún programa y tú con la evidencia que tú generes pretendes respaldarlo para que tenga presupuesto o si quieres, no sé, añadir esta temática a una asociación civil, o sea, ¿qué vas a hacer con eso? Porque también hay una cosa que hay que entender. Cuando nosotros pedimos información a las personas, necesitamos ofrecer algo, no necesariamente económico. O sea, yo te voy a hacer este cuestionario, tú me vas a dejar, ahí tú le haces la carta de consentimiento, tú me dejas usar esta información para investigación. No necesariamente tiene que llevar firma como en esto que estamos hablando. Hay otras cosas que sí, o sea, yo te digo, a ver, yo voy a utilizar tu presión arterial, tu talla y no sé qué, con fines de investigación de forma anónima. No es lo mismo que alguien te firme algo así, a que alguien te firme algo como lo que estamos hablando ahorita. Entonces, lo que se hace es, suponiendo, por ejemplo, en este cuestionario que es en línea, que también tienes que tener en cuenta que si tú haces un cuestionario en línea, estarías dejando a la gente que no tiene acceso a ese tipo de recursos fuera de tu investigación. Eso es una limitación, pero es una forma de llevar a cabo la investigación. O sea, está bien porque puedes llevar a cabo la investigación y está, digamos, sesgado porque no cubres a toda la población que podría participar en tu investigación. Entonces, cuando tú haces el cuestionario, tú ahí mismo metes digamos, el consentimiento. El responder este cuestionario permite que este tipo de información se utilice con fines de investigación. Y si la persona contesta, es que él te dio el consentimiento. ¿Sale? O sea, te está dando la autorización. De todos modos, ese cuestionario, ya dijimos, y lo diré 400 veces, no se le pone nombre, se le pone folio. O sea, tú lo recibes y le pones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y a lo mejor puedes, a lo mejor decir, bueno, pues estas experiencias son del el colectivo fulano de tal, o puedes no ponerle el colectivo también. O sea, una institución de
de personas que están en búsqueda del estado de Zacatecas. También se puede hacer así. Entonces, tú les vas a pedir a estas personas que te ofrezcan información y tú qué les vas a dar. El propósito de tu investigación, ¿cuál es? Esa parte creo que también es difícil de concretar, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo has pensado? ¿Has pensado, no Sí, sé, no, bueno, igual como lo dice usted, pues estamos platicando de ejemplos y todo este Ajá, rollo, pero igual, a lo mejor no había pensado en ese detalle, ¿verdad? Porque muy probablemente la gente sí, o sea, pues, como dice usted, no va a pedir una remuneración económica, pero sí a lo mejor algún dato, una o señal, algún tipo algo, de apoyo. algo así, algún apoyo o algo así, ¿verdad? No, Ujú. no sé. Sí, y fíjate que aquí en la parte de abajo está mencionando el producto de este tipo de investigación y justo es la descripción de un fenómeno y la experiencia común de varios participantes con respecto a este. O sea, la situación que las personas que están en estas condiciones viven, nadie que no la ha vivido la puede entender. O sea, efectivamente es un fenómeno del que las únicas personas que te van a poder dar esta contribución van a ser las personas que lo vivieron. Podemos tener alguna teoría, o sea, podemos pensar, yo ahorita hice insinuaciones, ¿no? O sea, pueden tener problemas psicológicos, pueden tener a lo mejor síndrome postraumático, o sea, desde la teoría nosotros pensamos que podemos entender el fenómeno, sin embargo, el fenómeno per se solamente lo pueden describir ellos y tú como investigador lo puedes, digamos, ¿cómo se llaman? Le pones engranes, ¿no? Para que los demás, le das secuencia, le das estructura para que los demás entendamos este fenómeno y cómo se vive. A lo mejor, no sé, o sea, a lo mejor un propósito puede ser visibilizar esta realidad y mandarlo a algún nivel internacional. Yo no lo sé porque no estoy involucrada en el área, pero igual también se puede platicar con las personas que están al frente de los colectivos y decir, a ver, ¿qué necesitan? Porque tú, como investigador, como alumno de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública, estás condicionado a, eh, a tratar problemas públicos. O sea, una cosa que tiene que tener tu investigación es la pertinencia. La pertinencia es hacer algo porque se necesita hacer. Ese es un must. Es algo que sí o sí tiene que tener una investigación útil. ¿Sí? Si tú estás en una torre de marfil y quieres estudiar las burbujas de jabón, pues qué padre, pero eso no hace a tu investigación algo pertinente ni necesario. Entonces, eh, esto va a ser importante. O sea, tú puedes hacer una aproximación y esa es parte de la definición del problema. Tú ves esto como un problema, pero a lo mejor si te acercas a estas personas que están en los colectivos, tú le puedes decir, oye, me interesa el tema, o sea, qué hay que hacer, cómo lo podemos abordar, qué se necesita, cómo van en sus avances, y a lo mejor la idea específica que acabas de mencionar a lo mejor no es por ahí, pero puedes hacer un gran aporte en ese tema. O sea, el problema sigue siendo el mismo. Lo que va a cambiar a lo mejor es la variable que vas a estudiar de ese tema, de ese gran tema. ¿Sale? Entonces, sí, yo creo que el ejemplo fue muy bueno. Aquí nos dio para discutir y para darle línea como a estas características que nos va presentando esta tabla. Y fíjate cómo también se mencionó por ahí, pues que podíamos integrar elementos de varios diseños. O sea, no necesariamente tiene que ser así puro, solo fenomenológico. O sea, ya con tu respectivo asesor, experto en métodos cualitativos, él te puede decir, sabes que podemos combinar así, podemos integrar elementos de este diseño y de este otro diseño. ¿Qué es lo que importa? Que la elección del diseño me lleve a donde yo quiero llegar. Elige diseños que te permitan estar en donde tú quieres estar. ¿Sí? Entonces, bueno, en la investigación-acción
tenemos diagnóstico de una problemática y un programa o proyecto para resolver soluciones específicas. Esta parte era la que yo les mencionaba de investigación-acción. O sea, tenemos un problema, a lo mejor en este mismo problema que nos expresa el compañero, a lo mejor yo tengo el problema, hago un diagnóstico, hago una intervención y evalúo la intervención. Y entonces ese diseño ya se llama investigación-acción, que no solamente hace como una contextualización o una explicación, sino que también intenta resolver esa situación. ¿Cuándo va a ser conveniente este tema de investigación-acción? Pues cuando tengas tiempo para hacer la intervención, porque una intervención requiere no solamente el diagnóstico, que sería un poco como ver cómo está la situación, sino que también va a requerir el diseño de la intervención, o sea, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, quién es el responsable, hacer la intervención. Esa intervención debe ser una intervención con un tiempo suficiente para observar la modificación. Acuérdense del caso que siempre les pongo, o sea, si yo hago un régimen de alimentación, mido peso hoy y mido peso mañana, no va a haber cambio. Lo que cambia la persona es lo que orina. Hace pipí, baja de peso, sin problema, suda, baja de peso, pero no significa que sea por el régimen de alimentación que yo le di, ¿sale? Entonces, cuando tenemos de investigación-acción, tengo que ser cuidadoso de que el tiempo que le voy a dar a la intervención sea suficiente para identificar el cambio, porque si no, yo voy a estar escupiendo para arriba, ¿va? O sea, al rato me va a resultar que esa intervención no sirve. Pues no sirve porque no le diste tiempo, no es porque esté mal hecha o mal fundamentada o mal diseñada. ¿Sale? Un poco eso. ¿Algún comentario más dándole seguimiento al ejemplo de su compañero o tu compañero? ¿Alguna idea complementaria? No, maestra, adelante, adelante. Ok. Entonces, bueno, en la teoría fundamentada en el libro nos pone varios ejemplos. Teoría del cuidado de los enfermos, ejemplo del tratado, dice que aquí está el ejemplo tratado en capítulos previos, pues obviamente en el libro. Las teorías formales, pues teoría de la atribución social en psicología. Esto es un poco lo que yo intentaba comentarles de la teoría fundamentada. O sea, cuando no existen, se buscan explicaciones que podamos hacer teorías para apoyarnos en ellas para próximas investigaciones. No todas las cosas van a terminar siendo teorías. O sea, recuerden que pues una teoría es algo que ya lleva muchas repeticiones y que los resultados siguen siendo de alguna forma iguales. Por eso se vuelven teorías, porque son como de alguna forma muy comprobados o históricamente comprobados o con mucha trayectoria, o sea, que se hicieron estas investigaciones y el resultado se repite, se repite, y entonces se vuelve teoría. En el caso, por ejemplo, del Big Bang, pues no podemos tener como, o sea, nadie le preguntó al Big Bang o nadie estuvo ahí cuando sucedió, sin embargo, pues las evidencias que se tienen, pues nos dan idea de que eso sucedió así, ¿no? La teoría de la evolución también tenemos evidencias de que sucedió así. Entonces, un poco con lo que quiero que se queden de la teoría fundamentada es que se pretende hacer, yo me lo imagino de esta forma, es como tallarlo en roca, ¿no? O sea, esto que está sucediendo siempre sucede así. Y eso es una teoría. Se repite, se repite, se repite, se repite. Ahorita en estas alturas de la investigación y del conocimiento, pues ya tenemos como muchas teorías y entonces más bien lo que nos corresponde, pienso yo, es echarlas a andar o llevarlas a la práctica, porque algunas de ellas pues son de conocimiento pues muy sólido, para poder lograr cambios. Les pongo yo el ejemplo, el tema de diabetes, o sea, nosotros ya sabemos por qué sucede
o sea, es un equivalente a una teoría, no es una teoría, pues, propiamente, pero nosotros ya sabemos qué sucede en la diabetes. O sea, yo ya sé que hay un problema con las células beta del páncreas y que entonces hay una producción menor de insulina que permite una desfavorable utilización de la insulina a nivel periférico, ¿no? Eso yo ya lo sé. Y eso es cierto. Y es evidencia que ya existe. Sin embargo, yo que me dedico a la salud pública, o sea, a mí esa teoría, ¿para qué me sirve si no la puedo aplicar, si no la puedo llevar a que el paciente con diabetes tenga un control metabólico? No es que la teoría sea mala, simplemente que estamos como en otra área del conocimiento en el que nos corresponden otras actividades. Mucho de lo que ustedes van a hacer de aquí para el real se trata de buscar las modificaciones de las problemáticas a nivel social. Sí, no tanto a teorizar y a ponerse abajo de un árbol a comerse una manzana y pensar, ay, ¿qué tal? Que la teoría, que si en vez de caer una manzana hubiera caído una sandía, y, ¿saben? O sea, ese es mi muy particular punto de vista. Sé que tenemos como que ubicarnos también en qué tipo de, de investigación nos interesa por el tipo de formación que tenemos. Nosotros nos estamos formando para explicar o actuar en función de lo que ya existe como evidencia o como teoría. Esa es mi opinión. No es privativo, aquí todo el mundo puede hacer el estudio que quiera, ¿verdad? Pero eh, no estamos como en esta situación contemplativa, ¿no? Así me los imagino yo a los teóricos. Entonces, bueno, tiene como rasgo principal que los datos se categorizan con codificaciones, como ya lo explicamos, y representan una teoría emergente y explican el proceso o fenómeno de estudio. O sea, vamos a terminar haciendo un grabado en piedra de cómo va a suceder ese proceso y entender eso como una verdad, como una realidad absoluta, ¿no? Vamos a hablar bueno, esto es un poco de la recolección de datos que se utiliza en cuanto a las codificaciones. Tenemos codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva y luego visualización de la teoría. Esto no es más que una organización de la información, como se los comenté hace rato. Acuérdense de la gran sección de la biblioteca, la materia dentro de la biblioteca y el título específico dentro de la biblioteca. Aquí también se explica una forma de recolección de datos. Tenemos estas categorías preliminares, fíjense cómo va la secuencia, o sea, vamos a hacer recolección de datos, le vamos a tener categorías preliminares, un poco como empezamos a definir sobre cuáles van a ser los temas que vamos a estudiar. Imagínense que este es su primer borrador, ¿no? De su encuesta. Luego haces una entrevista y te das cuenta que hay información pues que no te ofrece lo que tú necesitas o que sobra y entonces puedes refinar. En este tipo de esquema de recolección de datos, acuérdense que estamos hablando de los qualis, que son flexibles y que nos permiten ir y venir y que la recomendación es pues que ustedes mismos pongan un alto y digan esto es suficiente, ya me voy de aquí y sigo avanzando. Tú puedes hacer N, o bueno, en este caso K entrevistas y puedes seguir refinando, 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 refinando su instrumento. Hace rato hablé de dos formas de hacer un instrumento, ¿no? Les dije, pueden utilizar un instrumento que ya existe, que sería un instrumento validado, que pregunta lo que tú quieres saber. Puedes hacerlo tú, puedes hacer las preguntas, cotejarlas con un experto o varios, un panel de expertos, y así generar un instrumento. La otra manera de generar un instrumento es justamente pilotearlo, o sea, aplicarlo, pero a las personas que se los vas a aplicar no van a ser los sujetos de tu investigación. Lo aplicas para refinarlo. Un poco este es el esquema. O sea, preguntas, corriges hasta que te queda
Ya las categorías más refinadas, o sea, las preguntas que ya realmente van a quedar, esa es una tercera forma, que también se considera una forma de validación. O sea, un instrumento que no está validado, tú lo puedes validar si haces el proceso este que está aquí, que es también algo que lleva tiempo y que también si tú lo haces así como está aquí, pues en la metodología lo describes, ¿verdad? Validación del instrumento a aplicar. Aquí tenemos las acciones principales para conducir la teoría fundamentada. Ubiquen en este esquema la línea común. La línea común es plantear un problema, tener una perspectiva teórica, instrumento para recolectar los datos, analizar los datos. ¿Sí? ¿Se fijan? O sea, en la médula las investigaciones son muy parecidas. Sí, ya en el huesito, el músculo y la piel, las investigaciones ya difieren un poquito, pero la médula es esa, el problema de investigación, leer sobre la investigación, identificar cómo voy a medir mi variable, recoger datos, aquí empieza la metodología, ¿verdad? Aquí yo defino mi instrumento, aquí empieza la metodología, recolecto datos, proceso datos. Este es parte del procesamiento de los datos en la teoría fundamentada. En este caso, bueno, esto por ejemplo, pues sí sería diferente, descubrir patrones generales, eso solamente se hace en este tipo de investigación. Revisar unidades, categorías, es también exclusivo de esta investigación. Y bueno, ya elaborar un reporte final, hipótesis, perdón, una teoría, hipótesis y narrativa. Déjenme quito esto de aquí. Bueno, aquí hay otra cosa, fíjate, qué interesante. Te pregunta, ¿se requieren más datos? O sea, aquí vemos la flexibilidad del proceso. Yo ya había terminado mi esquema, yo ya llegué a la parte de tener ya una teoría y entonces aquí me pregunta, ¿requiero más datos? O sea, me puedo regresar y recoger los datos que me faltaron y es perfectamente válido. Está el diseño emergente que también ya salió a colación. Dice que el diseño emergente en el diseño emergente se efectúa la codificación abierta y de esta emergen categorías también por comparación constante y que se conectan entre sí para producir teoría. Al final, el investigador explica la teoría y las relaciones entre las categorías. La teoría proviene de los datos en sí, no está ubicada en clases de categorías, central, causales, intervinientes y contextuales. Dense cuenta que aquí ya comienza a usar otro lenguaje y comienza a tratar de ser como más específico en función de ese tipo de diseño. Un poco el emergente tiene como la intención de no ser tan cuadrado, digamos, en relación al de teoría fundamentada. Aquí nos dice que el diseño etnográfico considera el propósito de la investigación etnográfica como escribir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato, contexto determinado hacen usualmente. Dice, se analizan los participantes en acción. Tú puedes ir y presenciar, vaya, y hacer tus notas y esa es una forma de recolección de datos, así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales y finalmente presentar los resultados de manera que resalten las regularidades que implica un proceso cultural. ¿Sí? En el etnográfico tenemos esta parte justo que nos menciona que analizas a los participantes en acción. Hay muchas cuestiones que, digo, nos vamos a salir de la materia que nosotros nos atañe, nos importa, pero hay muchas cosas que culturalmente significan diferentes cosas
en diferentes culturas. Por ejemplo, el tema de obesidad para algunas culturas es bueno. O sea, tener obesidad significa que tú tienes abundancia, que tú tienes capacidad económica, que tú eres posiblemente fértil, etcétera. En nuestra sociedad significa otra cosa. Comer insectos en unas sociedades significa otra cosa. Tomar sangre directamente de una vaca, cosas de ese tipo. Esas no necesariamente es como que tú llegues con la persona y le preguntes, oiga, ¿para usted qué significa comer sangre? Sino que tú, como investigador, observas cómo se interpretan ese tipo de procesos culturales y tú puedes, o sea, esa es tu fuente de información, digamos, ¿no? La observación de ese contexto. Y tú puedes integrar interpretaciones, porque eres un cualitativo haciendo investigación, y puedes integrar interpretaciones dentro de este tipo de investigaciones. Dice que hay realistas o mixtos que recolectan datos tanto cuantitativos como cualitativos, los críticos que pretenden esclarecer la situación de los participantes con fines de denuncia. Puse críticos otra vez, en donde el investigador está interesado en estudiar grupos marginados para resolver problemas de injusticia e inquietud. Y tenemos los clásicos. Perdón. Un segundo, por favor. Ajá, y los clásicos que considera la cultura en conjunto y se analizan posiciones ideológicas y cuestiones explícitas. Entonces, pues podemos ver que este tipo de diseño también nos puede ayudar para apoyar el tema, por ejemplo, de las luchas sociales. Tenemos los macros, que es una descripción e interpretación de sistemas complejos, el micro, que se encuentra en un aspecto de la cultura o situación concreta. Estamos todavía hablando de sociedades, nada más que los sistemas en los que se hace la interpretación pueden ser macro o micro. Podemos tener un estudio de caso que considera un grupo y los metaetnográficos que tienen la revolución, la revisión de estudios etnográficos. Hay un tipo de investigación, por ejemplo, en fíjense, revisión de estudios etnográficos en ningún momento significa que yo me vaya a campo a recoger información, ¿verdad que no? Que se llaman documentales. Un estudio documental es cuando tú te sientas a leer lo que existe, en este caso estudios etnográficos, y entonces rescatas de esa información y tú integras tu investigación. Nunca nunca fuiste y levantaste en campo datos. Utilizaste las investigaciones preliminares para generar tu estudio etnográfico. Este puede ser útil porque, bueno, pues cuando tú haces un estudio etnográfico y te tomas el tiempo de ir a campo y recoger datos, pues imagínense el tiempo que esto requiere. O sea, acuérdense que siempre piensen en logística. Logísticamente, tengo que tener mi problema de investigación, generar el cuestionario o el instrumento, cualquiera que este sea. Tengo que aplicar mi cuestionario, recoger resultados, interpretar los resultados, escribir los resultados y generar mis conclusiones y en su caso una propuesta. Pero a lo mejor, o sea, en ese sentido, si tú haces el estudio etnográfico, probablemente haces un estudio etnográfico. Pero si haces revisión de estudios etnográficos, lo que te concierne es leerlos y conjuntar las conclusiones de todos esos estudios. Eso tiene un aporte diferente al conocimiento, ¿sí? No es más ni es menos, pero es diferente. O sea, quiere decir que a lo mejor yo puedo contrastar este mismo tema de beber sangre en 7 culturas. Cuando si lo hago y recojo información de campo, pues probablemente me alcance para hacerlo en una sola, ¿no? Un poco esto. Entonces, estos estudios, que luego en evaluación de política se llama estudios de gabinete, es en el que no se recoge información de campo. Simplemente se toma información que ya está escrita, de evidencia que ya existe, y la integras, ¿va?
este caso, pues son los estudios etnográficos. Nuestro insuperable número 1 de los procedimientos, el planteamiento del problema. Aquí delimitas el sistema social, te marcas fronteras, aquí estás tratando de definir, ¿no? Tu variable, o sea, hasta dónde voy a estudiar eso que me interesa. Aquí ya haces inmersión social o de campo, pues que comienzas tu recogida de datos, verificación del sistema social, o sea que definas muy bien, pues, en dónde se va a hacer la investigación. Este es un paso que a mí me parece como más logístico, que sí, contactar informantes clave. Ahorita yo cuando hablaba con su compañero les decía, bueno, pueden preguntarle al dirigente de esa organización, pues ese es un informante clave, puede ser una vocera de salud, puede ser una maestra que rifa en esa comunidad, ¿no? Establecer el sitio o lugar específico donde se va a iniciar el estudio. Aquí lo que haces es seleccionar tu muestra, ¿no? Acuérdense que en los experimentos hacíamos una selección aleatoria. Aquí no, aquí establecemos el lugar, determinamos los participantes. O sea, eso que yo estoy estudiando se va a estudiar en niños, en adultos mayores, en mujeres embarazadas. Luego tenemos que recolectamos los datos y los analizamos, integramos el portafolio de evidencias, elaboramos un reporte, recolectamos datos de manera enfocada y después identificamos unidades de análisis cultural, codificamos también, aquí también nos está haciendo la propuesta de codificación. Acuérdense de qué se trataba esa codificación. Es como de lo general a lo particular y que me va a ayudar a organizar. Si alguno de ustedes ya utilizó el programa Atlas TI, el Atlas TI ayuda con esto de las codificaciones. Cuando nosotros tenemos el software estadístico, pues tenemos celdas, ¿no? En las que metemos esos datos. Pero en el Atlas TI lo que vas haciendo es generando campos con las respuestas. Por ejemplo, no sé, la pluma es rosa, ¿no? Y luego tú vas vinculando las respuestas que tienen como ese factor en común, que varias personas te dijeron que la pluma era rosa. Entonces, en estas grandes categorías que luego se hacen particulares, lo que vas generando son vínculos y vas interrelacionando estas variables que luego te van a ayudar a explicar. Es difícil ordenar ideas de por sí. O sea, ese es un ejercicio que requiere mucha práctica, pero este tipo de softwares nos ayudan porque conforme vamos codificando, digamos que no necesitamos recordar el orden de las cosas, ¿no? O sea, lo vamos a poder consultar en el software igual. Cuando nosotros tenemos el STAT, el SPSS o usas el Excel para tus procesamientos estadísticos, pues no te acuerdas de la información de cada celda. O sea, entiendes en general, ¿no? Más o menos hacia dónde van los datos, pero para poder tener una buena organización y todo esto, pues esos sirven los softwares. Entonces, bueno, aquí está lo de la clasificación, las categorías y no profundizo tanto en estos procesos porque como les mencioné, pues ahora que ustedes los definan, se van a tener que meter así de lleno a leer. Más bien señalo las similitudes que existen entre ellos y las diferencias. Aquí, bueno, ampliar observaciones, buscar casos externos, confirmar o saturar categorías, verificar el reporte de los participantes, salida de campo, elaborar el reporte final, descripciones finales de categorías y temas culturales, la taxonomía de categorías y temas culturales. ¿Qué es taxonomía? Ahí tienen el Google, píquenle.
Taxonomía. Dice, es un sentido más general, la ciencia de la clasificación. Usualmente se emplea en el término para designar a la taxonomía biológica, la ciencia del orden de los organismos en un sistema de clasificación compuesta por una jerarquía de taxones anidados. Sí, o sea, esto es lo que nos habla, gracias, la taxonomía es de una clasificación. Entonces, bueno, esta palabra se usa especialmente en las ciencias biológicas porque pues tenemos un árbol, ¿no? Genealógico. Entonces, la taxonomía nos dice de qué reino somos. Si somos del reino Animalia, si somos del reino Fungi o si somos del reino vegetal. Y luego de ahí vienen si somos mamíferos o no, y luego de ahí viene si somos primates o no, ¿sale? Entonces se va haciendo como una red en la que se va particularizando esta categoría hasta llegar al Homo sapiens que somos, ¿no? Que sería nuestra especie, hasta llegar hasta la especie. Entonces la taxonomía de las categorías es esta intención de hacer la clasificación de las categorías y de los temas culturales, las explicaciones de la cultura del grupo y la comunidad, la teoría y la hipótesis. Lo de las categorías lo van a comprender una vez que lo empiecen a realizar. ¿Sí? O sea, no hay, digamos, estas cosas, aunque pueden existir técnicas, lo que va a importar más es la claridad que tengan del problema, porque eso les va a ayudar a desvincular, o sea, esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy estudiando, no lo voy a integrar, aunque la señora lo haya dicho, o tener la sabiduría de decir, bueno, 7, 8, 10, 15, 20 personas lo mencionaron, esto que yo no había considerado como importante, que no estaba dentro de mis categorías, y así poder integrarlo dentro de tu investigación. No se sientan angustiados porque este proceso no quede completamente claro, o sea, lo único es, aquí hay que rescatar es que existen categorías y que las categorías para mí van a tener sentido en función de la claridad del problema que yo tenga. ¿Va? Eso. Nada más, quédate con eso. O sea, las categorías van de lo general a lo particular, están vinculadas con mi problema de investigación y con la forma en la que yo estoy definiendo mi variable. ¿Sí? Sí, siempre metan freno en esta cosa de meter más a su estudio quali. O sea, pisen el freno primero y revisen qué les interesa y qué no, y qué les aporta y qué no, y luego entonces incorporen o rechacen. Pero no se vayan así como perrito al filete con integrar más y más y más y más y más cosas, ¿eh? Por favor. Bien, preguntas que tengan ustedes de este tema. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? ¿Les resulta ajeno? ¿Es interesante? ¿Quién estaría en este momento en condiciones de escribir algo? O sea, de comenzar a escribir algo con un poquito de diseño, aunque no sea exactamente su trabajo de tesis. O sea, ¿quién dice? Yo creo que yo en mi trabajo podría escribir. O no se animan. Pues yo creo que todavía no, maestra, así como usted dice. Es que si vamos a tomar un tema, hay que ir por el cierto caminito y seguir por ahí, porque si empezamos a estar buscando aquí, allá y allá, no vamos a encontrar el tema que queremos investigar. No, todavía yo no, todavía ni siquiera encuentro qué quiero hacer para la tesis. Un tema de Porque interés. tengo muchas ideas. Y luego ya Aún no después. está la variable definida, maestra. Exactamente. Ok, bueno, una cosa que puede servir es que tú escribas en una hoja, haz de cuentas agárrate una hoja de rayas, ¿no? Y entonces pon en el título 1 así, tema de interés, y pones el tema. Ahí pones, no sé, violencia intrafamiliar. Y luego en la siguiente columna, ubicamos que las columnas son verticales, ¿verdad?
A ver, no, espérense. Déjenme ver cómo puedo pintar aquí. A ver si puedo. Dice chat, rolling emojis, audio screen, multiserver, breakout rooms. No sé cómo poner el pintarrón aquí. Modo multiusuario de pizarra. A ver. Diapositiva 1. Aquí está. Activar, rechazo de palma. Pues sí, pero no puedo escribir. Bueno, entonces van a tener que utilizar su imaginación. Ustedes tienen una hoja en limpio y la primera columna va a ser el problema. O sea, aquella cosa que te interesa. Me interesa la violencia intrafamiliar, me interesa estudiar la deserción escolar, me interesa el embarazo adolescente, así. Tú pones así tus áreas de interés. Escríbelas porque escribir es un nivel diferente de comprensión. O sea, hablar es una cosa y escribir es completamente otra cosa. Y luego en la siguiente columna escribe de ese problema que te interesaría estudiar, ¿no? O sea, me interesa, por ejemplo, el embarazo adolescente, me interesa, no sé, el tema de prevención del embarazo adolescente. Y en la siguiente columna escribe cómo estudiarías ese problema, cómo lo vas a estudiar. Imagínate tú recogiendo esos datos, o sea, voy a ir a un hospital a preguntar, voy a ir a una secundaria a preguntar, voy a reunirme con personas de la sociedad civil. ¿Cómo vas a abordar ese problema? Porque en ese ejercicio vas a encontrar tanto tus posibilidades como tus limitaciones. Estoy hablando, siempre que hablo de las limitaciones de ustedes, no quiero que las conciban como cognitivas, sino como las limitaciones en tiempo, en recursos. O sea, si tu problema de investigación es como preguntarles a los secuestradores por qué secuestran, bueno, ahí tendrás tú que evaluar cuáles serían tus limitaciones al respecto, ¿verdad? Entonces, ya que tú pongas o trates de escribir cómo recogerías esos datos, tanto logísticamente como digamos, del lado de la investigación, o sea, qué preguntas tendría que hacer o cómo podría hacer las preguntas. Haz ese ejercicio porque ese ejercicio no es sencillo. O sea, está bien fácil porque son 3 columnas y te pones a escribir, pero te va a ir dando un norte. ¿Qué otra cosa te va a ir orientando hacia donde a ti te interesa la lectura? O sea, agarra un texto en donde hable de ese problema que a ti te interesa, aunque todavía no tengas definida la variable ni cómo se va a medir la variable, agarra un texto, pero un texto científico, no agarren un texto, o sea, un discurso político, porque lo único que haces es que te apasionas, que qué bueno, pero no te da luz de por dónde irte, no te da luz de cómo empezar. Agarren un texto científico y vean cómo lo han estudiado en otros lados, cómo se ha visto en otros lados. Igual una charla puede ser con un funcionario, o sea, que les señale la problemática. Y muchas veces en nuestra administración pública las personas tienen idea de qué debe hacerse, pero no tienen ni tiempo ni recursos, de todos estos recursos que hemos estado hablando, para, para introducirse en el estudio de ese tema o trabajar sobre ese tema. Entonces es una forma, o sea, me acerco a un funcionario público, le digo, pues a mí me interesa este tema, usted cómo ve, igual un académico que esté en esa misma línea, y a lo mejor, o sea, no es que la información que te dé él sea la evidencia que tú necesitas para plantear tu tema, no, pero sí puede ser una guía para que comiences a hacer el planteamiento de tu tema. Si él te manifiesta que están teniendo el problema X, por ejemplo, con los niños que se dedican al narco, pues a lo mejor puedes tú hacer o orientarte sobre ese tema, porque también es de tu interés, porque también tiene que ver con seguridad pública,
pero a lo mejor no es exactamente el que tú habías pensado, ¿verdad? Pero le das esta parte de pertinencia a tu trabajo de investigación. Es un ejercicio muy sencillo, les recomiendo que de veras lo hagan para que les empiece a dar idea. Esta cosa es así. Nunca nadie llega con el problema de investigación ya resuelto, así como, me desperté hoy, ya lo tengo. No, no, o sea, lo batallas y lo batallas y lo batallas y luego lo empiezas a escribir y luego te das cuenta que lo que estás diciendo no es lo mismo que tú pensaste. O sea, esta frustración no es exclusiva de ti como alumno. Esta frustración sucede con todos los que hacemos una tesis. Entonces, no te frustres, sobreponte esa frustración. O sea, es como, ok, no le entiendo, voy a leer más. Ok, no consigo concretarlo, entonces déjame, reúno con un compañero para discutir el tema. Déjame, veo cómo puedo, con un experto a ver si puedo concretar algo. ¿Sale? O sea, hay que buscarle. El tema no va a venir a ti, el tema tú lo tienes que buscar, ir a buscar y concretar. ¿Sale? Entonces, bueno, esas son Oiga, algunas maestra, recomendaciones. ¿Sí? de hecho, bueno, ahorita como usted lo plantea, es que pues en ocasiones estamos pensando qué tema agarrar, pero si no divagamos a lo mejor en papel y a lo mejor seguimos cierto procedimiento, como es la investigación, lo que estamos viendo, entonces nunca vamos a lograr nada, o sea, nada más nos quedamos en el pensamiento, pero si le damos un poquito de fluidez, a lo mejor investigando o siguiendo los pasos que se nos muestran, creo que igual hasta podemos ir descartando o aportando y agarrar un rumbo sobre el tema que en realidad me interesa, ¿no? A lo mejor de 3 o 4 temas que tenemos. Sí, así es. Creo que una buena estrategia es la elección por discriminación. Por eso ahorita yo les decía que se pongan a pensar cómo lo van a medir, porque seguramente habrá cosas que por el tiempo que ustedes disponen, este, el recurso que ustedes disponen, o sea, igual les hacía el ejemplo la vez pasada, a ver, tú no vas a hacer una encuesta, o sea, tú no te vas a poner a levantar datos a nivel nacional, porque no es ese tu alcance. ¿Es ese tu alcance? Perfecto, entonces considera el tiempo que eso te va a requerir. Entonces hay algunas cosas que no se van a seleccionar por discriminación. O sea, esto no lo puedo hacer porque esto no lo puedo hacer así, ¿no? Y te vas a ir quedando con menos temas y sí, la idea es que tú te enfoques sobre ese tema y el enfoque solamente va a llegar leyendo, o sea, no va a salir de sus corazones, eso créanmelo, créanme que eso no sale del corazón, o sea, te tienes que poner a leer. Si no lees, no vas a concretar jamás un tema. Yo les recomiendo, em, hay una forma de activar las alertas en el en el Google Scholar para que te lleguen temas de tu interés a tu bandeja, a tu correo. O sea, hagan de cuenta, yo tengo activada la alerta para programas de transferencias condicionadas y para obesidad en México. Entonces, si hay un artículo que se publique en ese sentido en cualquier espacio de la web y que sea de acceso abierto, a mí me llega la notificación a mi correo. Entonces yo puedo leer en el 20 del 05 de 2023 el artículo que se publicó hoy en respecto a ese tema. Si a ustedes les interesa, en la siguiente sesión, bueno, yo esa clase la doy en seminario de tesis, pero igual si quieren la siguiente sesión podemos retomar eso, nos lleva unos 5 minutos para que ustedes puedan comenzar a hacer lecturas. Probablemente no te vas a chutar todo el artículo, pero al menos puedes leer el abstract, lees el resumen y te das noción. Y así estás leyendo diario, prácticamente, o cada tercer día, sobre el tema de tu interés. Y estás leyendo la vanguardia, o sea, estás leyendo el que salió hoy. Y les digo, a lo mejor no leen todo el artículo, pero te estás poniendo en contacto con el tema de tu interés. Esa es una estrategia también que pueden utilizar. Ya cuando leas varios abstracts, varios resúmenes, entonces a lo mejor ya puedes decir, es que yo estoy viendo que por acá va la onda,
o ya has estudiado eso en otro país, pero en México no está, entonces a lo mejor yo lo puedo estudiar en mi país, en mi estado. Pero ya ustedes me dirán si tienen interés en eso, nos esperamos a la de seminario de tesis. ¿Qué tal que no se las doy yo? De una vez, que el cabo no dice que no No lleva hace mucho daño. tiempo. No, no es mucho tiempo y aparte es muy práctico porque eso puede aplicar para cualquier cosa que tú estés haciendo. O sea, si te deja alguien un trabajo y tienes que leer 40 artículos, pues metes la alerta y en un mes ajustas 40 artículos, fácil. Y de vanguardia. Bueno, muy bien. Entonces, damos por finalizada la sesión del día de hoy. La siguiente, es la de investigación-acción. Y el tip para que generen sus alertas en Google. ¿Sale? Sí, también qué tal que no me dan a mí esa materia y ustedes ya se quedaron con la duda de cómo se hacía la alerta. ¿Verdad? Entonces, de una vez. Ok, pues muchas gracias por su participación. Muy buena participación las de el día de hoy. Que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana. Oiga, maestra. Sí. Perdón, vamos a tener también reporte de lectura en esta semana, o ya ve que hay un trabajo de un mapa mental. Sí, el mapa mental era con la intención como de fortalecer lo que estuvieron leyendo, o sea, es sobre la misma lectura que ya hiciste. Sí va a haber control de lectura para el siguiente, nada más lo que hice fue que este mapa mental, en vez de pedírtelo para hoy a las 9 de la mañana, pues les di un poquito más de tiempo para que lo elaboren, porque de hecho el conocimiento digamos, el contenido del mapa mental, pues tú ya lo tienes, es el mismo. Es el mismo que revisaste para hacer tu actividad de control de lectura, es el mismo que revisamos hoy aquí en sesión, entonces nada más es como un poco de tiempo para no apretarles en la entrega. Tienen todo el día de hoy, creo que se cierra el 22, ¿no? Me parece. A las 9 de Pero la sí, mañana. El control de lectura de la semana de investigación-acción sigue en pie. Muy bien, maestra. ¿Sale? Vale. Gracias. Bueno, pues gracias a ustedes, que se encuentren bien, hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Bye.